Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Soy Francisco Tovar, tu servidor. Lo voy a acompañar alrededor de una hora para hablar de temas marítimos entrando este año, este 6 de enero. Espero que ya todos hayan partido la rosca y los que no, no se hagan. Hay que hacerlo, por favor, para no perder esa tradición en nuestro país. Vamos a tener un programa bien interesante el día de hoy, iniciando este año con temas bien interesantes. Vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos los que estamos en el tema del comercio exterior. Quizás a todos aquellos que nos escuchan en las grandes ciudades, que nos escuchan en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Buenos Aires, que nos escuchan en Panamá, que nos escuchan en Colombia, puedan entender un poco de los procesos marítimos que pasan en este país, en México, y evidentemente lo que ocurre en el mundo. Vamos a hablar de los mares que están al límite y los retos marítimos que tiene México en ese sentido. Vamos a hablar también un poco del tema del puerto, de puertos mexicanos, de algo muy especial. Un investigador, un periodista, un gran amigo de Tiempo Logístico, y me honro en tenerlo el día de hoy, mi querido amigo, el doctor Hugo Gómez Smith. Bienvenido, mi querido amigo. Gracias, Paco. Antes que nada, un feliz año para todos los escuchas de allá de Manzanillo y para toda la gente que nos oye en este día tan especial que es el Día de Reyes. Por aquí muy agradecido estar y complacido, por supuesto, estar aquí nuevamente en tu programa para hablar de estos temas que, pues la verdad, viene candente este año 2026. Se ve complicado para los asuntos marítimos por estas transiciones que está pasando ahorita el mundo y el nuevo esquema geopolítico que va a tener como eje central el asunto marítimo y sobre todo el Caribe, el Golfo de México, donde van a transitar más intensamente el petróleo. Bueno, pues es un tema que por demás interesante, pero con tu conocimiento, con tu investigación, con tu trabajo nacional e internacional que vienes haciendo desde hace mucho tiempo, evidentemente nos va a dar una noción de todo este tema. Y bueno, pues para aprovechar el tiempo que vas a estar con nosotros, por favor, amigo, arranquemos con este Bueno, tema y entremos en materia. Sí, adelante, me adelante. gustaría primero, antes que nada, presentarle Sí. a tu público el nuevo libro que tenemos ya en prensa. Se está vendiendo en Amazon, que se llama precisamente Mares al Límite, que es un prontuario de temas que tenemos ahí en agenda para investigadores. Mira, es que más que nada es un esfuerzo académico, porque mucha gente del sector platica de los temas o asuntos del mar, pero los artículos científicos son demasiado, pues están escritos para científicos, en un lenguaje que el ciudadano común quizá no puede digerir fácilmente. Y entonces mucha gente, yo he platicado con investigadores, con gente del sector, y dicen que tal vez si se publicara algo con un lenguaje un poquito más Sí, coloquial, sí. podrían hacerse más investigaciones. El eje de este asunto es precisamente plantearle a los investigadores estos 65 temas, porque el libro, este que te presento, que se llama Mares al Límite, consta de 65 temas que están pendientes, de alguna manera tienen algo que ver con México, ¿no? Viene desde los asuntos de la aplicación del MARPOL. El libro prácticamente está dividido en 5 partes. La Sí. primera son los nuevos esquemas de gobernanza, nuevos convenios que van a entrar en vigor. Precisamente el 17 de enero de este año entra en vigor el más importante, que es el BBJN, que es el convenio que obliga a los países a controlar ciertos asuntos o ciertos impactos más allá de la jurisdicción nacional. Y aquí entramos en la complejidad precisamente porque es un asunto que para esto, han dicho los expertos, este fue un gran debate mundial que se llevó para llegar a este convenio, Sí. porque precisamente porque son espacios que están fuera de la jurisdicción nacional, pues están muy lejos de la costa. Entonces la misma Secretaría de Marina de México ha dicho que no tiene barcos para patrullar o para controlar esos espacios más allá de las 200 millas, y lo costoso que sería en combustible patrullar hacer operaciones a 300 millas de la costa. Entonces ellos las embarcaciones mexicanas de la Secretaría son pues, diseñadas para patrullar los mares. Fíjate una cosa importante, mucha gente, y me platicaba un amigo que no diferenciaban el mar del océano. O sea, oye, dicen, ¿cuál es el mar y cuál es el océano? Le digo, ahí está la diferencia, por eso se llama Mares al Límite. Porque
los mares son los asuntos, es la parte del mar que toca la costa. Sí. O sea, tú podrás hablar del océano, sí, pero el océano está allá, más allá, ultramar, que es la parte que está, pues que no toca la costa, que está más allá de las 200 millas, ¿no? Entonces, hay que diferenciar el mar del océano. Y el océano es un espacio que está solamente explorado en un 5%. Es un 5% de esta inmensa masa de agua que realmente desconocemos los que hay allá. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Hay una industria que se estaba favoreciendo mucho de la explotación de los componentes biológicos de los fondos marinos más allá de la jurisdicción, que es la industria de la cosmetología y la industria farmacéutica. 40,000 millones de dólares al año cuesta esta industria. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora van a tener que pagarle a la autoridad de los fondos marinos por explotar esa parte. Van a tener que compartir los beneficios. No creo que les vaya a caer muy bien, ¿verdad? Porque han hecho grandes inversiones en ciencia, en tecnología, pero es una industria que anualmente genera 40,000 millones de dólares, pero que estaba a sus anchas. Ahora pues va a ser controlada prácticamente por el BBJN, que es ese convenio que obliga precisamente a retribuir ese impacto. ¿Y a qué obliga a los países? A controlar los daños, a hacer estudios. Hay muchas obligaciones porque este convenio es vinculante. Este convenio forma parte de la CONVEMAR, la Convención sobre el Derecho del Mar. Entonces es vinculante, es obligatorio. ¿Qué papel tiene México en este convenio? Pues nada más ni nada menos que tenemos aquí enfrente en el Pacífico, y ustedes lo tienen, que son las Islas Clipperton. Sí. El manto ese de Clarion Clipperton, que ya lo comentamos una vez en tu programa, es un manto que es donde se encuentran los nódulos polimetálicos. Entonces están un poco algunos más allá de la jurisdicción, que es un terreno que en cierta manera, ese círculo de ahí, una gran parte es protectorado francés. Pero ¿qué sucede? Para explotar, y tú lo viste ya en Manzanillo, ahí estuvo la minera esta canadiense, pretendiendo explotar esos mantos. Entonces, sí, recordemos que aquí en el puerto de Manzanillo estuvo casi un año un barco canadiense esperando. Exactamente, ahí estuvo el barco ese canadiense ahí en expectativas de que la UNESCO y la ONU dieran su aval para eso. Bueno, ahora ya hay un convenio. Hay un convenio donde ya, pues a lo mejor ciertas operaciones se van a permitir, pero con muchísimo control. Pero ahí es donde viene el problema, porque los países pues han dicho, yo cómo voy a gastar esas cantidades, por ejemplo, la Secretaría de Marina, para estar controlando algo que está pasando allá y a 4,000 metros a profundidades. Entonces es complicadísimo. Entonces, bueno, este es uno de los temas, porque no quiero centrarme en eso. Claro. Nada más. Este es uno de los temas que este año, a partir del 17 de enero, entra en vigor ese convenio. Y es un convenio que ¿quién va a hacerse responsable? Pues la Secretaría de Marina. ¿Por qué? Pues porque es un convenio que directamente les aplica a ellos, que es control de las aguas nacionales, territoriales, más allá. Entonces, ese es uno de tantos. Tenemos también el proyecto Saguaro, que va a entrar allá en Puerto Libertad, que es otro proyecto petrolífero, bueno, derivados de petróleo, que viene de Texas, que quieren cruzar un gasoducto por México para conectarlo en Puerto Libertad a los barcos que van a ir hacia China y hacia el Oriente. Entonces, este libro concentra todos esos temas, los concentra de una manera global y los trata de una manera coloquial, los razona y propone, ¿verdad? Entonces, ese es uno de tantos temas, pero concentramos aquí también otra situación que son las ciudades portuarias, la gentrificación que se está viviendo también en zonas petroleras, como Ciudad del Carmen, Campeche, que está viviendo un momento de crisis ahorita grave porque es altamente dependiente del petróleo y porque la vida es carísima para los pobladores de ese lugar, que no son petroleros, entonces sufren demasiado. Pero hay un tema también vital aquí que hemos tratado aquí a nivel local en Tampico, que es la reconversión. Antes de que continúes, todas estas responsabilidades que se tienen, todas estas normas internacionales en las cuales se tiene que cumplir como nación, y nosotros con ausencia de capacitación, de especialidad, de este tema creo que también lo podemos aterrizar para que se pueda comprender. Ahí es donde voy, Paco. Adelante. Entonces, esta situación, ¿a qué nos lleva en la actualidad? A la investigación, a que necesitamos, por eso ese es el fundamento de este libro.
que le entregamos al sector académico el glosario de temas donde debe de profundizar, donde se debe de invertir en investigación realmente para que tengamos soluciones innovadoras, tengamos tecnología para resolver gran parte de ¿Tienes los algún problemas dato que de cuántas investigaciones hay en México en este momento? soy de los, mira, yo espero, pues suena soberbia, pero a mí, yo investigo con Sí, mis recursos, pero lo porque haces por tu cuenta propia. todo lo financio yo, mis libros los promuevo yo, los pago a mí no me paga nadie. ¿Y qué sucede con esto? ¿Qué recibo a cambio? Las escuelas náuticas nunca me han dejado presentar un libro ahí. Fíjate lo penoso. Siendo estos libros de un enfoque netamente académico, no pueden tener entrada en el sector académico mexicano. ¿Por qué? Bueno, pues ya he pedido, yo ya me cansé de hablar de este tema con ellos y ya me resigné. Realmente, ojalá algún día alguna mente iluminada por ahí ceda y digan, oye, pues tal vez podamos discutir este tema con usted. Pero se niega. Entonces, realmente los libros regularmente los presento en la UNAM. En la UNAM, porque en la UNAM hay mucha abertura con la gente de la Facultad de Derecho de la UNAM y la gente que ve los temas del ambiente allá con ellos, ¿no? Entonces, esa es una situación, Paco, que incluso le puede servir, porque no sé si sepas, hay una nueva dirección de costas y puertos dentro de la Secretaría de Medio Ambiente. Sí. La Semarnat abrió una dirección general de puertos y costas y asuntos, pero pues yo no sé con qué material o cómo es que van a manejar eso, o sea, o si es nada más ahí el membrete, pero no sé más allá, ¿no? Entonces realmente las necesidades de nuestro país en asuntos marítimos es apremiante de investigación. Ahora hacen esta traslación o hacen este cambio piramidal de concentración de todas las actividades en una sola unidad donde pues no se entiende porque no hay un plan. O sea, estamos ante la ausencia de un plan, de un proyecto marítimo. El proyecto parece que era integrar el poder naval. Ellos traen esa cuestión, ¿no? Del poder naval y cuestiones que suenan dentro del campo de la milicia, pues suenan, ¿no? Porque es la unificación de lo mercante y lo marítimo. Los esquemas que tiene Chile, Argentina, o sea, otros países que pues bueno, ellos son herederos de golpes de Estado, son herederos de dictaduras, o sea, hay una cuestión que viene empujando por ese lado, ¿no? Entonces estamos ante un reto tremendo de asuntos marítimos que para 2026 pues van a sonar, porque el mar es el nuevo escenario geopolítico, donde pues, ya han amenazado Groenlandia, por ejemplo. Claro, claro. Sí. El paso del noroeste que está por ahí para Europa, porque eso Donald Trump quiere ahí también controlar ese paso, quiere el canal de Panamá, o sea, temas que los asuntos marítimos están en el tablero geopolítico del mundo. Entonces, sí es necesario, todas estas circunstancias que van a suceder muy seguramente en este 2026, ¿México estará listo como para poder estar al nivel de las características del mundo en los mares? Mira, realmente nos hemos quedado rezagados. Realmente en los últimos años hemos visto realmente un atraso en cuestión académica, que es la base, porque si tú me hablas de estar preparado, quiere decir que regresemos a las universidades, que tengamos doctores. Yo quisiera que la Marina presentara el censo de doctores, marinos mercantes con doctorado que tienen preparados para hacerle frente a esto. Porque independientemente de eso, si nosotros queremos transferir una tecnología o queremos transferir conocimientos de un país a otro, hay un procedimiento y los doctores solamente se quieren entender con homólogos, con doctores, con gente preparada en el ámbito académico. No se quieren entender con un militar que les va a decir, oiga, ¿sabe qué? Tengo otra formación, tengo otros principios para manejar asuntos de este tipo, científicos, tecnológicos. Entonces es donde nosotros tenemos que analizar qué tan pertinente es este cambio y cómo se va a ajustar a estas nueva dimensión que está tomando el asunto marítimo. Hay una cosa aquí fundamental que es un gran error. Fíjate, dentro del nuevo reglamento de la Secretaría de Marina dice que para ser jefe de la unidad de puertos y marina mercante hay que ser capitán o ser jefe de máquinas. Oigan, señores, esto no es un barco, por el amor de Dios. ¿Cómo vamos a manejar una unidad administrativa de temas tan importantes con una visión
de sí profesional y lo que quieras, pero práctica, de una gente que venga de un barco. Entonces yo me bajo de un barco y me voy a la coordinación o a la unidad de puertos y marina mercante. Entonces, con esa visión, ¿creen ustedes que vamos a salir adelante? Es uno de los errores más graves que hay dentro de esta transición, de este cambio. Ojalá el secretario vea esto, porque es excluyente y hasta ilegal. Es porque es ilegal. Tal vez en un ámbito militar tú lo puedes hacer. Pues si para ser capitán de fulano hay que ser coronel, hay que ser almirante. Ah, bueno, pues mis respetos porque es militar, pero acá es civil. Entonces cualquier persona con conocimientos de economía, con conocimientos estratégicos de planeación, puede ser coordinador o lo que quieras, estar en la cúpula. Amigo, vamos a tener que ir a un corte. El tema está muy interesante y vamos a recapitularlo en el siguiente segmento. ¿Te parece bien? ¿De acuerdo? No se vayan. Antes de todo, quiero decirles y agradecer a Tic-Tac por la confianza. Está llegando a tiempo logístico. Es el brazo logístico que requiere tu negocio. Logistic Forwarders, ellos son un gran grupo, ya estaremos platicando de ellos y los pueden atender por mar, por aire, por tierra, hacen que su mercancía llegue a sus manos, a las manos de sus clientes en un momento, ya sea que en sus unidades de Tic-Tac o con los servicios de sus socios comerciales. Tienen una gran extensión de coordinación de negocios en fletes terrestres, fletes marítimos, fletes aéreos, inspecciones en predios de origen, un tema de actualidad que deben de estar casi todos los importadores en este rubro, la inspección y el previo en origen. Tic-Tac, Tic-Tac estará aquí con nosotros en Tiempo Logístico. Vamos a un corte, no le cambie. Está usted en Tiempo Logístico. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros. Bien, pues muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior en este 2026. Algunos cambios se van a presentar a través de los días, a través de las presentaciones del programa, para que usted esté atento de todo lo que va a haber aquí en Tiempo Logístico. Y le damos la bienvenida, por supuesto, a Tic-Tac, que está aquí con nosotros. Hugo Sergio Gómez Smith, investigador, periodista, con un súper tema. Amigo, la verdad yo no quiero ya estar hablando para poder aprovechar todos los minutos que nos quedan con tu experiencia y tu comunicación para continuar con esta charla que nos estás compartiendo, llena de información con todo este tema de los mares y los puertos en nuestro país, los retos y todas estas circunstancias que tenemos en este momento. Entonces, este tema, ¿cómo lo podemos continuar después de lo que nos estabas comentando? Pues mira, yo pienso que tendría que bajar un poco este fragor militarista y tener que enfrentarlo de una manera con bastante objetividad, porque son muchos los problemas que hay, buscar las alianzas con las universidades, mesurar esa cuestión de la náutica y de las escuelas marítimas del país y darles un verdadero centro de investigación, pues controlado por ellos como gusten, ¿verdad? Pero hacerlo, de alguna manera tener un proyecto, porque no tienen nada, ¿eh? Entonces, si tienen recursos porque les han dado para esto, pues que los empleen. Aquí está la escuela de Tampico, tiene un montón de terreno para poner un centro de investigación. Entonces, de ahí se tiene que abordar y hacer una especie de observatorio tecnológico de cómo se está moviendo el mundo, porque estamos aislados. Entonces, un observatorio y a partir de ahí tener contacto con la OMI, con los centros de investigación y transferir al país lo que se necesita. Pues la presidenta lo ha dicho, oiga, pues vamos a modernizar México, pues sí, lo vamos a digitalizar y todo a futuro, pero nada presente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, Paco. Yo creo que lo tenemos que abordar con esa perspectiva, ¿no? Sí, bueno, sí, y esperar que todo esto se cumpla, que se tenga la inteligencia suficiente en todos los rubros, de todos los aspectos federales, estatales, municipales, para que se pueda cumplir toda la proyección de lo que se requiere para poder estar a la altura. O sea, Pues ya que se distinga un poco hay mucha tensión dentro de la Secretaría de Marina por todos los temas. Lo anterior que se les agarraron con la cuestión del contrabando y ahorita con el tema del tren transísmico. O sea, hay mucha tensión adentro. Entonces, realmente deben de prestar la debida atención a los otros asuntos, si no delegarlos en gente que no esté tan tensa con el asunto militar, porque pues están bien metidos en esto. Entonces sí es necesario que lo analicen y lo revisen, porque no está de medio una institución, no está
está en medio del país. Entonces, Claro, pues claro, ahí es claro. que definan Aquí qué en es más Manzanillo, importante. aquí en Manzanillo podemos hablar del tema de lo que se está proyectando con Cuyutlán. ¿Hasta ¿Mm? dónde podremos llegar? ¿Cómo está todo el tema? ¿Cómo están todos estos asuntos? No es el día de hoy el asunto, el Sí, tema. no, Pero se- está Tampico. ¿Qué me puedes platicar de esto? bueno, mira, tenemos aquí un proyectazo en el puerto de Tampico que es la reconversión. La Armada no quiere que se le diga reconversión, ¿eh? Dicen que es una modernización y lo quieren campechanear. No es cierto, es la reconversión del puerto de Tampico hacia una cuestión turística. Aquí en Tampico hay instalaciones históricas que deben de dársele el debido valor para vincularlos a una cuestión lúdica totalmente. Son muchos los espacios desocupados. Pero aquí tenemos que ese va a ser el primer puerto en México que se va a reconvertir de manera estructural. Se van a ceder espacios a la ciudad. Hay el edificio histórico de la aduana que se va a convertir en un museo marítimo, una parte, fíjate. Hay la idea de concentrar la historia de qué tanto influyó en Tampico la historia marítima de México, en el desarrollo del puerto. Hay muchas cosas que se van a hacer aquí, en este puerto. Amigo, con tanto desarrollo, con tanto crecimiento en el mundo, no nada más en esta área de nuestro país o de Latinoamérica, que se requiere. También está el aspecto del riesgo, ¿no? Existen riesgos en todos los aspectos, o sea, porque se van a hacer más proyectos en Tampico, en Mazatlán, en Manzanillo, y todo esto se requiere de respaldo, se requiere de protección, se requiere incluso de seguros. Bueno, los puertos mexicanos, ahí este es un tema verdaderamente importante. Sí. El tema del seguro por responsabilidad civil, porque los puertos, la privatización portuaria en el país, hay una ley que dice que las terminales deben tener un seguro, sí, pero no establece la cantidad. O sea, la cantidad o la cuantía de ese seguro no lo establece. Entonces, nosotros estamos regidos por las leyes internas en el plano de los seguros. En el plano del transporte no hay problema. El plano del transporte marítimo, pues está cubierto por los grandes seguros marítimos. No, sí, El pero hay. P&A, eso no tienes problema. El problema es por ejemplo, plataformas marinas. Si es problema, Y- fíjate, amigo, creo que sí podemos considerar que es problema cuando no se tiene la cultura. Si no se tiene la cultura como importador, si no se tiene la cultura como empresario para poder traerlo, para ahorrarse unos pesos, ahí existe el problema, ¿no? No tiene el mexicano muchas veces la cultura del seguro. Es que el tema está en que ya no puede ser un asunto que veas como algo como un gasto, es parte de la cuenta. No. Es como una cobertura que tú debes de tener bien prevista y más para en, cuando... más Sí, en las exactamente. condiciones en las que está el país. O sea, sí, Fíjate ya bien. la iniciativa privada tiene que tener un seguro, sí o sí, en todos sus procesos logísticos. Eso es a lo que te refieres, en que sí está cubierto. Es como, digamos, es algo alternativo. Lo tomo o lo dejo. Pero, Sí. es decisión ya propia de cada uno. En el caso de los puertos, es otro asunto. Pues sí, pero la cuantía es importante, porque en el tema marítimo no hay problema porque existe un convenio de límite de responsabilidad. Yo no puedo responder más allá del valor del barco y de la carga. O sea, yo puedo causar un gran impacto, por ejemplo, el del puente que se causó en Estados Unidos, Sí, en Pittsburgh. sí. Sí, pero yo no puedo responder de acuerdo con ese convenio más allá del valor del barco y de la carga. Pero tenemos el problema en los puertos, que cuando se origine un daño que venga del puerto hacia el buque y que tenga que responder, ahí es donde yo los quiero ver, porque no tienen la cultura de unas coberturas suficientemente amplias para que puedan cubrir ese tipo de riesgos, vaya, que los que están sujetos a las normas internas de México. Entonces las terminales tienen establecido que deben tener un seguro, pero como se dio esto en una época donde se favoreció tanto la iniciativa privada, no se les estableció un monto. O sea, tú puedes tener un seguro, no sé, 20 millones, sí, pero tu terminal vale 500, oye. Entonces, ese es el punto aquí también, ¿no? Que se tienen que revisar puntos que están escondidos dentro de la ley. Claro. Que es puntos que te digo, se necesita saber, porque no es nada más tomar el mando y ya, ¿no? Se necesitan saber estos detalles, ¿no? Entonces, aquí todos estos proyectos que se van a hacer, pues deben plantear la cuestión del seguro interno. Ahora, no nada más del seguro. Escucha bien, porque en Europa, adicionalmente a esto, les piden las implicaciones del cambio climático.
cómo es que tú vas a desarrollar ese proyecto y cómo vas en un momento determinado a neutralizar posibles efectos del cambio climático. A futuro, te estoy hablando a futuro. Los puertos son proyectos a 20, 30, 40 años, sí, pero en 20, 30, 40 años, quién sabe qué vaya a estar pasando. Entonces se piden esas implicaciones. Yo quiero ver que la Secretaría de Marina ya tenga ese tipo de consideraciones para los nuevos proyectos. Por ejemplo, el que acabas de decir tú de Tampico. Sí. Oye, Tampico, sí, digo, bueno, pero hay que ver qué va a pasar también más adelante. Hay que prever ese tipo de cosas. Así, aquí se ha presentado un proyecto a la comunidad y es precioso, ¿eh? Es un proyecto de alto impacto donde el puerto va a tener otra consideración a nivel turismo, ya con un nuevo museo, ya con toda una gama de actividades lúdicas, donde ya se considera un punto internacional para arribo de pequeños cruceros. Porque fue otra cosa, tenemos un puente que limita el paso de los cruceros grandes. Entonces tiene que ser cruceros pequeños, entonces empezar a analizar todas esas cuestiones. Pero sí has tocado un punto clave, y no nada más en eso. El problema que viene con la explotación petrolera aquí en el Golfo de México. Ese proyecto que van a hacer Trión, que se llama, está en Tamaulipas, pero es similar al de la Deep Horizon, al que se hizo allá en Nueva Orleans y que le costó el accidentazo 40 mil millones de dólares a la British Petroleum. Entonces, pero ¿qué pasa? Una empresa de esa magnitud tiene coberturas, olvídate, unos seguros impresionantes para cubrir sus gastos. Aquí en México yo quisiera saber cómo y quién supervisa los seguros de esas gentes. ¿Cómo es que están? Tenemos a la CEA, que ve todos esos asuntos, una agencia que es de la Semarnat. La Semarnat, López Obrador le quitó casi el 40 o 50% del presupuesto. Y es una agencia de ellos. Entonces, ¿cómo le va a ser una agencia que viene de mucho menos para controlar tantos temas petroleros en el país? Yo quisiera saber, ¿no? Porque es justo que somos ciudadanos y vamos a estar en inminente riesgo porque estamos en el Golfo de México, viendo ir y venir barcos que van a ir a plataformas y todo eso. Pero has tocado un punto neurálgico, el tema del seguro. Del seguro no es el seguro marítimo, es el seguro de cobertura por daños marítimos a terceros, etcétera, ¿no? Sí, pero implica directamente también o indirectamente también al seguro marítimo, porque evidentemente se requiere. Pero como te digo, el seguro marítimo está bien establecido. Sí, me queda claro. Ese me queda claro. Todo eso está perfectamente. Tienes el FIDAC, que es el organismo de fondo para resarcir los daños por derrames de hidrocarburos, pero aplica nada más a la industria petrolera, no aplica a los demás, ¿eh? Entonces, sí hay grandes implicaciones en el tema de los seguros, en ese tema marítimo, pero los puertos deben de preocuparse, como no, también por esa parte, ¿eh? Por la parte que tenemos en Manzanillo, por ejemplo, los temblores. Imagínate las coberturas que debe tener un puerto donde existe el riesgo de que haya un terremoto. Manzanillo es zona sísmica. Claro. Entonces debe tener una grúa vale 14 millones de dólares ahí. Entonces, sí, bueno, aquí yo creo que las operadoras son lo suficientemente capaces e inteligentes como para poder estar pues cubiertos pues, con ellos no tenemos ninguna duda. No, pues gente muy experimentada. Sí. Tienes gente que opera en otras partes del mundo y lo vive. Sí. Y ellos saben perfectamente hasta dónde. Sí. Pero el puerto es otra entidad. Es que ya son riesgos demasiado peligrosos. Estás hablando de demasiado costosos. Por eso. Demasiado grandes para que le lleguen a agravar al país por una omisión o por algo que pase, daños por responsabilidad en el tema del seguro. Entonces, eso sí es grave. Pero te digo, hasta aquí Tampico debe de verlo, ahorita que van a empezar con estos trabajos grandes, ¿verdad? Son trabajos grandes de reconversión. Es un temazo, mi querido amigo. Desafortunadamente nos quedan 4 minutos para concluir esta colaboración tan interesante de tu parte iniciando este año. De verdad que no tuvimos ninguna duda en invitarte para poder platicar este tema. ¿Qué más se nos está escapando para que podamos...? Pues viene el sector pesquero también agraviado. Venga. Es un tema en la pesca. La pesca es uno de los sectores que también se trata de proteger con este nuevo convenio, porque la pesca de alta mar y la pesca estamos viendo que posiblemente sea seriamente afectada por la explotación petrolera, más afectada todavía, y es en esta región de Tamaulipas, porque al momento que tú desarrollas un
pues un impresionante sistema ese como Trión, que es de aguas profundas. La empresa va a invertir 11,000 millones de dólares, para que tengas idea. Van a operar barcos de otro tipo y va a ser una zona amplia de exclusión de pesca. ¿A qué vas a limitar eso? Bueno, pues un sector pesquero que anteriormente de Matamoros, de Tampico, que iba a pescar ahí, pues ya no van a poder pescar, porque se considera una zona de seguridad nacional. Entonces, pues es una zona de exclusión, ya no puedes pasar por ahí. Lo mismo sucedió en Campeche, con Ciudad del Carmen. Hicieron un perímetro, un polígono muy grande, de muchos miles de kilómetros cuadrados, de no pueden entrar los pescadores ahí. Ahora dicen los pescadores, dice alguna gente del sector privado, que esto fue como una especie de veda y que ahora los peces más grandes habitan ahí, en plataformas, ahí cerca alrededor, camarón muy grande y todo. Pues sí, pero no dejan entrar a pescar. Entonces, la pesca es otro tema aquí también que no se le ha dado mucha Bueno, creo que importancia. aquí también tendríamos que hacer una evolución de Debe de, investigación de todo sí. del impacto, de lo favorable o de lo negativo que pueda hacer en cuestión económica los pescadores, ver, reubicar, hacer, y que creo que en cierta forma puede ser benéfico, ¿no? El aspecto de poder que ciertos polígonos tengan un desarrollo natural sin ninguna afectación de pesca, ¿no? Porque sabemos que hay pesca muy Ilícita, agresiva. no, sí, pero vamos a lo siguiente. ¿Cómo vas a resarcir tú que estás sacando petróleo a ese sector? Debe de haber alguna retribución, de acuerdo con la responsabilidad social corporativa de cada empresa, retribuir las externalidades negativas que estoy provocando. Y una de ellas es, si yo deprimo a un sector, pues lo tengo que compensar, ¿verdad? Yo quiero invitar a todo el público que nos esté escuchando, nos esté siguiendo en este momento, o futuramente que vean esta entrevista a través de las redes sociales, a que compren el libro del doctor Hugo Gómez Smith, quien nos está platicando y explicando todos estos temas. No es el primero, tiene varios. No, ya no, Pero todos son bien interesantes, muy interesantes cada uno de ellos, porque nos hace entender, como lo dijo desde un principio, con un vocabulario muy coloquial, de una forma muy sencilla de digerir, para poder entender todos los procesos que tenemos. Y este último de parte de todo esto que estamos dialogando el día de hoy, ya lo tiene a la venta en Amazon. ¿Puedes platicar cómo podemos adquirirlo? Pues mira, yo próximamente mandé a hacer con mi propio pegunio 100 ejemplares que yo voy a vender personalmente aquí a las universidades, a quien esté interesado en el tema y todo, ¿no? Pero en Amazon usted lo puede comprar, creo que anda por el orden de 420 pesos. Baratísimo, Usted baratísimo. lo pide, lo imprime, sí, porque me costó 5 años hacerlo. Ahora, todas estas publicaciones son del Club de Periodistas de México. Todas se publicaron en México, en la revista del Club de Periodistas. Entonces se concentraron todas, así lo pidió el director, así me comentó que se podía hacer. Y para darle al sector académico material para que pueda tener para futuras investigaciones. Esta idea surgió ahora que di la clase en República Dominicana, porque mucha gente de ahí intervenía y diciendo, oiga, ¿y los temas? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues ahí hay un prontuario del tema. Claro, acabas de decir algo súper importante para mí en el sentido del conocimiento. Independientemente de la parte académica, del sistema académico que tengan en las instituciones como los marinos, como en todos los lugares, quien quiere destacar se informa más, con más información, con más documentos importantes. Aquí está uno de ellos. Aquí está uno de esos documentos en los cuales Sí. todos los oficiales que quieran continuar con una capacitación más grande por sus propias iniciativas, Sí. ahí está el tema, ahí está el tema. ¿Cómo se llama el libro, amigo? Es Mares al Límite, la pugna Tal por una cual. nueva gobernanza oceánica. Entonces, Tal cual, como lo decimos. Sí. así es un libro que al sector académico, a la náutica, le puede servir, a las universidades, si en Manzanillo hay universidad o algún posgrado en puertos, les puede servir bastante para tener material para sus tesis de grado. Amigo, fue un enorme placer tenerte aquí en este programa. No, el gusto es para mí, Un enorme placer Paco. platicar de todos estos asuntos tan importantes. Vamos a hablar el siguiente mes en febrero, nos vamos a tomar otro tiempo para platicar contigo de diversos temas que tenemos. Muy bien, Paco. De este nos quedó mucho que hablar.
Mucho. No, pues quedó todavía pendiente material, Paco, pero ahí con Mucho. gusto tú me llamas y ya estoy con el puerto de Manzanillo nuevamente, ¿no? Gracias. El puerto de Manzanillo y cualquier rincón de la habla hispana del mundo a través del internet. De las todos redes los que nos están sociales. escuchando, un saludo y pues que pasen una feliz noche ya, porque con su rosca y el chocolate. A partirla a los que no lo han hecho. Un abrazo, mi querido amigo. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Dale, Paco, hasta luego. Bien, y usted no se vaya. Vamos a regresar aquí en más de Tiempo Logístico. Y le recuerdo, TikTok, el brazo logístico que el negocio del Logistic y Forward requiere. Aquí está en Tiempo Logístico. TikTok. Vamos a un corte. No le cambie. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico. Permanece con nosotros.